Fernando Melchor. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si están, dígame usted lo que decimos los periodistas, un titular, ¿están satisfechos o no con la ley de la reforma de la ley de autónomos? Claro que estamos satisfechos, no se han conseguido todos los retos que nos proponíamos, pero de la situación de la que partíamos a la situación que tenemos, pues siempre vamos avanzando un poco a mejor en cuanto a los derechos de los autónomos, y que esta ley lo que hace es pues reconocer reivindicaciones históricas y que entendemos pues que es un paso adelante, aunque señalamos, como nos dicen muchos asociados, que claro, pero no recogen todos los requisitos que nosotros siempre hemos solicitado, dice, sí, pero poco a poco, porque la marcha se hace andando. ¿Cómo califican ustedes o cómo ven desde su asociación el colectivo de autónomos en nuestra comunidad? Pues el colectivo de autónomos en nuestra comunidad es un colectivo bastante amplio. De hecho, en total autónomos de nuestra comunidad autónoma estamos en unos 26.132 autónomos con los datos de la última estadística que tenemos del mes de septiembre. Digamos que todos los autónomos de nuestra región representan cuantitativamente respecto al general del Estado, pues bueno, somos digamos una pequeña mota, pero cualitativamente en cuanto a porcentaje estamos 2 puntos por encima de la media nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que los autónomos en La Rioja gozan tienen gran tradición, y que en sí los ciudadanos de La Rioja pues tienen también ese marchamo de emprendedores y que nos caracteriza pues de no dudar a la hora de tener una idea, montar un negocio y desarrollar esa actividad. Tengamos o no éxito en el momento que lo pongamos en marcha ese negocio, ¿no? Pero sí que a nivel estatal gozamos de esos 2 puntos por encima en cuanto al emprendimiento, en cuanto a autónomos respecto del total del Estado. ¿Y cómo valoran ustedes la situación económica de nuestro país y concretamente más de nuestra región en estos momentos? Qué duda cabe que la situación económica pues está habiendo una mejoría en cuanto pues a casi todos los sectores, ¿de acuerdo? Sí que nosotros detectamos de que las grandes cifras, las grandes empresas se está notando una mejoría que igual de cara al pequeño autónomo pues no está llegando tanto, ¿no? Sobre todo pues al nivel de gasto de lo que es el consumidor en nuestras pequeñas tiendas, etcétera y demás, que es sobre todo donde estamos los pequeños autónomos. Y hablamos de pequeños autónomos porque también están grandes autónomos, porque en este sentido cabe reseñar que los autónomos, a pesar de que tenemos una gran ventaja en cuanto a desarrollar nuestra actividad con un pequeño, el alta en la seguridad social y como autónomos es muy rápida, en el mismo día podemos darnos de alta de autónomos, pero esa cuota de los 270 y algo euros que pagamos de autónomos no va ligada a los ingresos, con lo cual podemos tener un gran autónomo, entre comillas, que puede estar facturando 200.000 euros, y los pequeños autónomos pues de una pequeña tienda, una frutería, etcétera, que puede ser, o un profesor que da clases particulares, etcétera, que puede estar ganando pues en torno a los 10.000 euros o 12.000 euros anuales, con lo cual pues bueno, las diferencias son altas. Y de ahí lo que comentábamos de que no todo lo que se ha aprobado en la ley de autónomos ha sido todas nuestras reivindicaciones, porque una de nuestras grandes reivindicaciones es pagar conforme a la facturación, tener un mínimo exento en cuanto a lo que se facture y ser progresivo en este criterio, y sobre todo porque es un criterio de justicia para el que gana mucho y para el que gana poco. Porque ahora, para hacernos una idea, ¿se paga lo mismo? ¿Se facture lo que se facture? Eso es, un autónomo puede estar pagando la base mínima independientemente de lo que facture. Luego en el impuesto, en el IRPF, pues sí que conforme a esos ingresos pagarán más o menos, pero lo que es la cuota de seguridad social estarían pagando lo mismo. Bueno, ya sabe que lo de la facturación de los autónomos es una especie como de leyenda negra que es como un velo que nadie quiere atajar, pero que siempre está ahí un poco en la opinión pública, de qué manera también controlar esa facturación, ¿no? Claro, es algo que siempre y que incluso muchas veces nos ha tocado negociar con determinados agentes, pues tanto altos funcionarios de la Seguridad Social o de Hacienda o incluso políticos, que hay esa percepción de que el autónomo es una persona que defrauda, y nada más lejos de la realidad. El autónomo lo que quiere es desarrollar su negocio y desarrollarlo con todas de la ley. Por eso nosotros también, dentro de las campañas que hacemos de nuestros asociados y a los autónomos en general, es la obligación de que por todos los servicios que se realicen hay que facturar, y esa facturación hay que dársela al cliente, y el consumidor es el que también debe exigir que esos trabajos que se hacen pues tengan su correspondiente factura donde se reflejen todos los impuestos que se pagan, etcétera.
los que se acercan a su asociación, ¿cuáles son las principales dudas, consultas que hay cuando una persona decide emprender como autónomo? Pues tenemos diferentes sectores dentro de los asociados. Por un lado tenemos a los que están ya pues, en un proceso ya casi de jubilación, prejubilación, y que dependiendo del sector de actividad al que se dedican, si es que les exige un esfuerzo pues, físico, etcétera, y que tienen ya pues, mermadas determinadas facultades, pues las consultas que más nos llegan es de cómo pueden hacer ese procedimiento para acogerse a la jubilación, requisitos que tienen que realizar, etcétera y demás. Luego tenemos también a los autónomos pues, más jóvenes o nuevos autónomos, que no tienen por qué ser tampoco jóvenes, sino de mediana edad, y que lo que quieren saber es exactamente cómo tienen que cotizar, cómo tienen que darse pues, de alta, qué es un plan de negocio. Para eso nos apoyamos también en la Agencia de Desarrollo, Cámara de Comercio, con lo que es Emprende Rioja, etcétera, pues, para que realmente sepan hacer un plan de negocio, dónde abrir su actividad o hacer un análisis DAFO de la misma, etcétera. Tener unas herramientas o unos criterios pues, para que esa actividad que vaya a desarrollar, aunque no requiera de unos grandes ingresos iniciales, pero que tenga unas perspectivas de éxito pues, a medio o largo plazo. Y luego estarían el resto de socios, que muchas veces nos comentan, sí, la ley de autónomos, las nuevas medidas que han salido, están muy bien, pero todo es para emprendedores o es para cuestiones que a los que estamos trabajando ya, que llevamos 20, 15 años trabajando, no nos afecta, ¿no? Y en ese sentido es lo que hemos dicho antes, hay que seguir trabajando en cuestiones de justicia y que no haya esa actuación, o ese criterio comparativo de que los que llevamos de toda la vida, como ocurre con el sector bancario, ¿no? Para adquirir nuevos clientes, o hacen ofertas o te ponen unos intereses en determinados depósitos, etcétera, mayores que a los que ya son clientes, pues aquí debería pasar lo mismo, ¿no? Y sobre todo ese criterio de la progresividad del pago de autónomos respecto de los ingresos sería la piedra angular del sistema. O sea, que ustedes piden una base de cotización como la que tenemos los que trabajamos por cuenta ajena. En función de estos ingresos, tener una base distinta. Sí, es complicado que sea como lo de los trabajadores por cuenta ajena, pero sí que la progresividad entre el autónomo que ahora puede elegir sobre la base mínima o ir ampliando esas bases, porque claro, la jubilación va a depender de lo que se cotice, ¿no? Pero que sea obligatorio conforme a lo que se factura. Si yo como profesor particular, por ejemplo, facturo al año 10.000 euros, pues no es lógico que esté pagando todos los meses los 270 euros más o menos de seguros sociales, que igual el que está facturando 120.000 euros. Entonces, ahí hay una corresponsabilidad que digamos que distorsiona un poco también el sector, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos que estar trabajando pues, y mirando también pues, por todos los autónomos. Y sobre todo porque el que empieza, a pesar de que la nueva ley de autónomos, y es algo que nosotros hemos defendido y lo vemos como un éxito, de pasar de la tarifa mínima de los 50 euros que era durante un año, alargarlo, durante 6 meses, alargarlo durante los 12 primeros meses y luego pasar a un 50% el segundo año y, durante los 6 primeros meses y un 30% hasta el final del segundo año, pues es un éxito total. Pero claro, luego hay que facilitar también y ver que esa progresividad en el desarrollo de la actividad pues se ve correspondida en cuanto pues, al resto de parámetros que hay que tener en cuenta. Decía usted y hablaba de esas medidas que se hicieron públicas y se aprobaron hace ya a principio de la legislatura también para fomentar el emprendimiento. No sé si ustedes han notado que en La Rioja hay más autónomos para salir de la crisis, si los riojanos han optado mucho por el empleo autónomo para intentar salir de la situación de desempleo. Eso va unido también con una idea que se ha intentado generar en la sociedad como la burbuja de los autónomos. Nosotros entendemos que no debe hablarse de una burbuja del autónomo, sino la necesidad de todas las personas de salir adelante ante situaciones personales en las que se encuentran. Si una persona tiene una idea de negocio y se facilita, como es a través del pago de los 50 euros mensuales durante el primer año, pues estaremos facilitando a ese señor o a ese emprendedor de que vaya a hacer una actividad que le pueda suponer el salir de esa situación de desempleo, poder generar unos ingresos, verse también útil dentro de la sociedad, pero sin hipotecar todos sus ingresos en esa actividad que va a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros eso sigue siendo positivo y no supone una burbuja, ya que sobre todo la vocación del autónomo es permanecer en el tiempo y tener éxito en el desarrollo de su actividad, no cerrar al año o a los 2 años.
Pues vamos a entrar de lleno, si le parece, en esa reforma de la ley de autónomos que aprobaba el Senado por mayoría absoluta. Han conseguido ustedes poner de acuerdo a todos los grupos políticos, eso tiene mérito, ¿eh? Sí, bueno, hay que reconocer que ATA ha sido a nivel estatal la que ha llevado peso en las negociaciones bastante importante, tanto con el grupo de Ciudadanos como con el grupo del Partido Popular, pero sobre todo Ciudadanos, que ha sido el que ha encabezado esta norma y que hemos conseguido, pues bueno, poner de acuerdo tanto a los grupos nacionalistas como a los grupos de izquierda, de derecha, etcétera. Y es más, se ha conseguido aprobar en el Parlamento de manera unánime, pasar al Senado, que en el Senado se aprobase sin ninguna modificación y automáticamente se sancionase. Digamos que es una ley que en ese sentido pues ha tenido un éxito y un reconocimiento sobre todo para los autónomos y el trabajo que venimos desarrollando. De todo ese paquete de medidas que se ha aprobado, ¿cuáles consideran ustedes que son las que más les van a beneficiar o las más que se podrían resaltar? Hombre, hay varios grupos. Por un lado estarían las medidas fiscales, y que esto es pues algo que venimos reclamando también desde antiguo. O sea, si un autónomo se ve con un problema de liquidez en determinado momento y sobre todo pues para el pago de la seguridad social, etcétera, que no te pongan una sanción de un 20%. En este sentido, hemos logrado que se minoren las sanciones para el autónomo en este aspecto a un 10%, y es algo sustancial. También el tema en cuanto a estas medidas fiscales, de poder deducir si tienes que comer por razón de tu actividad fuera del domicilio y tener unas dietas de 26,67 euros diarios, o si estás en el extranjero de 48 euros, porque esas eran unas medidas que eran muy difíciles de poder meter y de justificar de cara a la agencia tributaria. Luego también tenemos las medidas sobre cotizaciones, que aquí es otra de las cuestiones que afecta a todos los autónomos, dependiendo independientemente del sector, si son emprendedores, si están a punto de jubilarse, que es el poder darte de alta o de baja 3 veces durante el año, el poder cambiar de esa cotización dependiendo de los ingresos que tengas, si cotizas por el mínimo o cotizas más alto dependiendo de los ingresos. Luego las medidas también muy fundamentales, que es para igualar el tema de las autónomas. O sea, si una mujer se ha tenido que dar de baja pues por atender el tema familiar en cuanto a maternidad, adopción, etcétera, que pueda volverse a acoger sin la restricción de 2 años otra vez a la tarifa de los 50 años y que pueda volver a reemprender. Y también el tema pues de la conciliación, que en este sentido se ha igualado tanto a hombres y mujeres que puedan acogerse a la conciliación de la vida laboral. Y una cuestión que puede ser muy baladí es el tema de la prevención de riesgos también, pero que no lo es de los autónomos, y que es el reconocimiento de los accidentes in itinere, ¿no? Que hay mucha subjetividad también en cuanto para el trabajador por cuenta ajena, estaba muy claro, pero para el trabajador autónomo, pues sobre todo el que tiene que desplazarse continuamente al lugar de trabajo, donde se bien profesionales, etcétera, es un avance bastante importante. Sí, para que lo entiendan los espectadores, eso quiere decir que le cubre el trayecto desde su casa hasta el puesto de trabajo. Y vuelta. Y vuelta, ¿no? Que eso es verdad que los que trabajan por cuenta ajena sí lo tienen reconocido, pero los autónomos había cierta duda. Otra de las dudas que siempre planean cuando hablamos de autónomos es esas coberturas sociales. ¿Los autónomos tienen derecho a paro, tienen derecho a baja médica? ¿A qué derechos sí tienen y a qué derechos no? Vale, el autónomo tiene derecho al paro siempre que se acoja dentro del alta como autónomo y pague un extra para poder acogerse al tema del desempleo. El desempleo, para el máximo que puede acogerse es de 12 meses y tendría que estar, y se genera a mes por año de alta. Con lo cual, muchas veces tampoco compensa tanto, porque es lo que hemos dicho, la vocación del autónomo, sobre todo cuando se negoció esta medida en el Congreso por parte de la Seguridad Social, pero es que el autónomo se va a coger la baja, va a coger luego 2 meses de desempleo, luego se dará de alta. Digo, no señores, el autónomo lo que tiene es una vocación de permanencia. Lo último que quiere el autónomo es estar dándote de alta, de baja, etcétera, pues para poder acogerte a ese mes o a esos 2 meses de baja, que en definitiva tampoco te van a aportar una solución. Esa baja por ese derecho a cobrar el desempleo sobre todo se introdujo por esa idea de, en pleno periodo de crisis que estábamos, de cuando un autónomo se queda sin nada, no quedase totalmente descubierto y no quedase sin ninguna protección a nivel social. Pero sí que cuando se da de alta como autónomo hay que cotizar por esa cotización empresarial extra añadida,
para poder más adelante, pues al cabo de 4 o 5 años, poderte, si en tu actividad tienes que cerrar o vas mal, etcétera, poderte acoger al desempleo. Pero luego esta medida tampoco ha sido suficientemente efectiva, porque son las mutuas las que deben reconocer los requisitos que se establecen para poder cobrar el tema de autónomos, como que tengas un 40% de pérdidas, el tema de facturación también a determinados porcentajes, etcétera, con lo cual es muy estricto para poderte acoger y sobre todo hecho con el criterio de que no pueda dar lugar pues a determinada picaresca, ¿no? Pero en definitiva pues ha supuesto que no sea ni un 10% los autónomos que se hayan acogido a esta medida a nivel estatal. Y ya la última pregunta, ¿estamos bien informados de los derechos y deberes de un autónomo? Yo creo que no. Y de hecho nos sigue ocurriendo que nos vienen a la oficina con determinados problemas ya cuando han metido la pata, entre comillas, el autónomo y ha cometido determinados problemas, pues tanto a darse de alta, al generar determinadas actividades, etcétera, de no haber previsto previamente pues las circunstancias en las que tiene que desarrollar el trabajo, y nos vemos pues que tenemos que estar ayudándole a desfacer los entuertos, ¿no? Y eso supone pues que el autónomo, cuando se da de alta, parece que hay mucha facilidad solo de ir a la Seguridad Social y darte de alta, pero esa actividad previa de pensar el negocio, cómo lo vas a desarrollar, y todos los requisitos administrativos previos de tesorería, etcétera, que debes tener, eso hay que hacerlo, hay que tenerlo en cuenta, hay que dedicar unos meses antes de hacer esa actuación, ¿de acuerdo? Y también muchas veces nos encontramos con autónomos que se han prejubilado y que incluso dentro de la Seguridad Social, cuando se va a consultar, las consultas que se hacen mismamente en dicha sede no son vinculantes, con lo cual ha habido casos que nos hemos encontrado de prejubilaciones que les han dicho que les iban a cubrir al 100% la misma, que se podían acoger. No les han informado adecuadamente, porque muchos autónomos tienen igual al cónyuge trabajando como autónomo dependiente y no se han previsto pues las circunstancias que hay que tener en cuenta, y esas prejubilaciones al final no se han hecho efectivas habiendo cesado en el negocio. Pues bueno, son pequeñas circunstancias que antes de dar el paso definitivo recomendamos a todos que vengan, que les informamos de manera gratuita y sobre todo pues para que puedan dar los pasos de una manera segura y eficaz. Pues Fernando Melchor, presidente de Atalarejo, ha sido un placer tenerle esta noche aquí en la tertulia. Nada, ha sido un placer estar con vosotros.